Un niño negro toca el violín para financiar su quimioterapia y luego pasa un multimillonario y sorprende a todos. La historia comienza con Elijah Carter, un talentoso violinista de 15 años con sueños tan ricos y vibrantes como las melodías que interpreta en su instrumento. La música había sido su santuario, un lugar donde los problemas del mundo se desvanecían en un segundo plano, dejando solo el suave vaivén de notas y ritmos que brotaban de su alma. Pero ahora su música se ha convertido en más que una pasión. Se ha convertido en su salvavidas. La leucemia, una bestia implacable que se alimentaba de su fuerza, se había infiltrado en su vida con fría precisión, y a pesar de los desesperados intentos de su madre por combatirla, sus recursos se habían agotado más rápido de lo que la esperanza podía reponerlos. La madre de Elijah, una enfermera trabajadora que dedicaba sus días y noches a luchar por salvar a otros, no podía hacer más que observar con impotencia cómo su propio hijo se marchitaba ante sus ojos. Sus ahorros, destinados a su futura educación y sueños, se habían desviado por facturas de hospital, medicamentos recetados y reclamaciones de seguros que nunca parecían cubrir lo que prometían. Los tratamientos se habían convertido más en una carga financiera que en una cura, y con cada factura acumulada, Elijah podía ver el precio que le estaba costando. El peso de todo esto le marcaba profundas arrugas en el rostro. Sus ojos se apagaban cada día que pasaba mientras hacía malabarismos con turnos imposibles y noches de insomnio, con las manos temblando de cansancio la mayor parte del tiempo. La asfixiante sensación de impotencia carcomía las entrañas de Elijah, hasta que ya no pudo soportar ver las sonrisas vacías de su madre, el optimismo forzado que se agrietaba cada vez que ella creía que no lo veía, así que tomó cartas en el asunto. Si el mundo no les ofrecía la salvación, él mismo se labraría un camino. Su única arma era el violín destartalado que le regaló su difunto padre, un hombre cuyo recuerdo perduraba en la madera desgastada del instrumento como un fantasma. Su padre también había sido músico, no famoso ni rico, pero sí apasionado, un soñador. Había llenado su modesto apartamento con música que se arremolinaba en el aire como la seda. Sus melodías eran a partes iguales de alegría y tristeza, y cuando falleció, su violín fue el único legado que dejó. Ahora, ese violín era el único compañero de Elijah, mientras se aventuraba por las bulliciosas calles de Nueva York, con una determinación más acentuada que el frío de la mañana. Todos los días, se instalaba en la esquina de Central Park, donde el tráfico peatonal era denso, y la multitud variaba desde empresarios apresurados hasta turistas curiosos y lugareños desinteresados. El ruido de la ciudad lo rodeaba, bocinas de coches a todo volumen, voces alzadas en discusiones o risas, alguna sirena que aullaba en la distancia. Pero una vez que comenzaba a tocar, su música se elevaba por encima de todo, atravesando el caos como un rayo de luz. Los dedos de Elijah danzaban sobre las cuerdas, creando piezas clásicas que se fundían en conmovedoras improvisaciones de su propia creación. Su interpretación era intensa, cruda, un sonido nacido de lo más profundo de él. Su música era la única forma en que podía expresar su verdad, su ira, su miedo, su desesperada esperanza de que tal vez, solo tal vez, alguien lo escuchara. Las palabras de su padre resonaban en su mente con cada golpe de arco. La música habla donde las palabras fallan. Así que habló, a través del dolor, a través del hambre, a través del agotamiento. Los turistas se detenían de vez en cuando, curiosos al ver a un niño frágil cuya música parecía demasiado poderosa para provenir de un ser tan frágil. Algunos arrojaban monedas o billetes arrugados al estuche abierto del violín a sus pies, con expresiones mezcladas de lástima y admiración. Otros simplemente le tomaban fotos o grababan videos como si fuera una pieza más del interminable despliegue artístico de la ciudad. Y luego estaban aquellos que solo lo miraban antes de continuar, sin que sus ojos lo vieran realmente. La indiferencia dolía casi tanto como la propia enfermedad. Pero Elijah no podía permitirse el lujo de preocuparse. Cada centavo importaba, cada dólar lo acercaba un paso más al siguiente tratamiento, a una oportunidad más de sobrevivir. La quimioterapia era implacable, minando sus fuerzas hasta el punto de que estar de pie durante horas y horas era como arrastrarse por la arena. A veces le temblaban los dedos. La destreza que antes fluía con tanta facilidad ahora se veía comprometida por la debilidad y el dolor. Su piel estaba pálida, sus mejillas hundidas por la pérdida de peso, pero su mirada seguía siendo feroz. El fuego de su determinación ardía más que la enfermedad que lo consumía,
con la mirada fija en las cuerdas del violín, incluso cuando su visión se nublaba por el mareo. Los días se convertían en semanas, su rutina tan agotadora como la propia enfermedad. Lloviera o hiciera sol, estaba ahí fuera, tocando hasta que le dolían los brazos y las piernas amenazaban con ceder. El frío se le calaba hasta los huesos en los días de invierno, el viento gélido le mordía los dedos hasta que se le ponían rígidos y reacios a cooperar. En esos días, tenía que esforzarse el doble para mantener las notas claras y precisas, su respiración exhalando nubes de vapor. El calor no era más benévolo. El sol sofocante lo quemaba hasta que la cabeza le daba vueltas, y el sudor le corría por el cuello, escociéndole los ojos. Pero aún así, tocaba. Su madre protestaba cada vez que llegaba a casa después de horas de tocar, con la voz cargada de preocupación e impotencia. Lo regañaba, con palabras cargadas de miedo y frustración, pero Elijah la tranquilizaba con falsas sonrisas y palabras amables, fingiendo que el esfuerzo no era nada. Había aprendido a mentir con facilidad, a ocultar la fatiga que se le instalaba en los huesos como plomo. ¿Cómo podía hacer otra cosa cuando la idea de agobiarla aún más se sentía como un pecado mayor que cualquier otra cosa? Su persistencia empezó a despertar la compasión de los transeúntes más compasivos. Algunos clientes habituales le dejaban ocasionalmente billetes más grandes o le ofrecían agua embotellada y bocadillos, y su amabilidad lo dejaba agradecido y avergonzado a partes iguales. Odiaba la lástima en sus ojos, pero aceptaba sus ofrendas porque tenía que hacerlo, porque sobrevivir significaba tragarse su orgullo y aferrarse a cualquier bondad que el mundo le concediera. Pero a pesar de sus esfuerzos, las ganancias seguían siendo escasas. Las facturas del hospital se cernían como una montaña infranqueable, una sombra que se oscurecía cada día. Elijah contaba cada dólar con dedos temblorosos, sus cálculos siempre se quedaban cortos de lo que necesitaba. El miedo a perderse su próximo tratamiento lo desgarraba por dentro, un dolor constante y persistente que ninguna música podía acallar. Aún así, volvía a la esquina de Central Park día tras día, con el estuche de su violín convertido en un mísero depósito de monedas sueltas y billetes desteñidos. Tocaba con la misma intensidad, la misma desesperación, sus melodías cada vez más crudas, más agudas, como si su propia supervivencia dependiera de que cada nota fuera perfecta. Y en muchos sentidos, así era. El mundo se desdibujaba en una neblina de música y dolor. Cada día se fundía con el siguiente, hasta que el tiempo mismo parecía poco más que una cruel treta de la mente. Pero Elijah se negaba a rendirse. Mientras pudiera mantenerse en pie, mientras pudiera tocar, seguiría luchando. Por sí mismo, por su madre, por la promesa de un futuro que casi podía tocar, pero nunca comprender del todo. La fecha límite para su próximo tratamiento se acercaba como una sombra de la que no podía escapar. Pero Elijah no tenía más remedio que seguir tocando. Su música era la única arma que le quedaba, y la empuñaría hasta que sus dedos ya no pudieran sostener el arco. La desesperación se filtraba en la música de Elijah como veneno, transformando sus melodías en algo crudo y denso, despojado de la suave elegancia que una vez definió su forma de tocar. Las notas que fluían de su violín eran ahora más agudas, con los bordes dentados por la angustia y la frustración. Su música siempre había sido su voz, pero ahora era un grito canalizado a través de dedos temblorosos y cuerdas de arco deshilachadas. Tocaba con más fuerza, durante más tiempo, forzando su cuerpo más allá de la razón. Sus dedos se agrietaron por el uso excesivo, finas líneas de sangre recorrían el mástil del violín como si marcaran el sacrificio que vertía en cada pieza. El dolor era una presencia distante y palpitante, una que podía ignorar hasta que se volvía insoportable. Y entonces, tras un breve descanso para envolver sus dedos doloridos en tiras de tela que recuperaba de camisas viejas, volvía a tocar, con las rodillas temblando tras horas de pie en el mismo sitio. Pero el dinero nunca era suficiente. Las monedas y los billetes arrugados que cubrían el estuche de su violín eran poco más que una broma cruel comparados con las enormes facturas del hospital que lo atormentaban como una pesadilla. La deuda crecía con cada tratamiento. Cada receta sumaba un peso más al agobiante peso que lo oprimiera. La desesperación de su madre se había profundizado, con los hombros encorvados bajo la carga invisible que no podía levantar. Las noches se llenaban de sus sollozos ahogados que resonaban a través de las delgadas paredes de su apartamento,
un sonido que desgarraba el pecho de Elijah con más ferocidad que la enfermedad que asolaba su cuerpo. Cada mañana se arrastraba fuera de la cama con el cansancio aferrándose a él como un parásito, con las extremidades pesadas y la cabeza llena de los restos de un sueño intranquilo. Las protestas de su madre se habían vuelto más suaves, más resignadas. La lucha se esfumaba poco a poco de su voz. Ya no intentaba impedir que saliera de su apartamento para jugar, con la mirada vacía y derrotada mientras lo veía tambalearse hacia la puerta. Se estaba derrumbando, su espíritu vibrante se desvanecía bajo el peso de las noches de insomnio y los inútiles intentos de protegerlo de la crueldad de su realidad. Y ese conocimiento desgarraba a Elijah más de lo que la enfermedad jamás podría. Aún así, tocaba. Su violín era su única arma contra la oscuridad que amenazaba con devorarlo por completo. Se entregó a la música, su alma expuesta a cualquiera dispuesto a escuchar. Pero no todos eran amables. Los encuentros con la crueldad se hicieron más frecuentes, cada uno una nueva herida infligida a su espíritu ya fracturado. Adolescentes burlones sin nada mejor que hacer que atormentar a un chico que se negaba a quedarse quieto. Se reían de su frágil apariencia. Sus burlas eran agudas e insensibles. A veces, le tiraban el estuche del violín solo para verlo apresurarse a recoger las monedas esparcidas. Su diversión era empalagosa y evidente en sus ojos. Hallaban alegría en su desesperación, su crueldad tan casual como un insulto pasajero. Y aún así, Elijah seguía tocando, con la mirada baja y la mandíbula apretada ante la ira que latía bajo su agotamiento. Pero la crueldad no terminaba con los niños descuidados. Incluso los adultos encontraban maneras de pisotear su dignidad. Una tarde en particular, mientras Elijah tocaba cabizbajo y su música, tensa por el filo de su desesperación, pasó un grupo de empresarios bien vestidos. Su risa era rica y despreocupada, la clase de risa que evocaba privilegios y comodidades que Elijah apenas podía comprender. Apenas lo miraron hasta que uno de ellos, un hombre de pelo engominado hacia atrás y ojos que brillaban con una divertida satisfacción, sacó un solo centavo de su bolsillo y lo arrojó al estuche del violín. Su sonrisa burlona le deformó el rostro, adquiriendo una crueldad extrema. Su burla, tan afilada como un cuchillo. Los dedos de Elijah vacilaron un instante. Su arco temblaba mientras luchaba por contener la oleada de vergüenza y furia que amenazaba con consumirlo. El centavo brillaba burlonamente contra los billetes arrugados y las monedas deslustradas, una muestra de desdén más hiriente que cualquier insulto. Pero Elijah se obligó a seguir tocando. Su música se hacía cada vez más fuerte, más feroz. Las notas brotaban de él con un abandono temerario. Sus ojos ardían por algo más que fatiga. El escozor de las lágrimas contenidas le nublaba la vista. No podía permitirse detenerse. No podía permitirse que la crueldad ajena destrozara la frágil esperanza a la que se aferraba. Los días se sucedían, un ciclo interminable de dolor, hambre y agotamiento. El cuerpo de Elijah se debilitaba. Sus huesos dolían con un latido profundo e implacable que hacía que incluso los movimientos más simples parecieran una tortura. La salud de su madre empezó a desmoronarse bajo el peso del estrés y las noches de insomnio. Su sonrisa, antes vibrante, era ahora poco más que un recuerdo. Sus ojos se habían apagado, la luz que albergaban se había extinguido por la constante preocupación que le roía el corazón. Vivía como un fantasma, su presencia reducida a poco más que una sombra de la mujer que una vez fue. Elijah no soportaba la idea de ser una carga, de ver a su madre destruirse intentando salvarlo. Despreciaba el temblor de sus manos al extenderse hacia él, su tacto más frágil que su propia fuerza menguante. Y así, tocaba con más fuerza, durante más tiempo, hasta que todo su cuerpo se desgarraba bajo la tensión. Su desesperación se derramaba en su música, sus melodías salvajes e indómitas, haciendo eco de su miedo y frustración como un grito de auxilio que solo la ciudad indiferente podía oír. Las horas se extendían hasta la eternidad mientras tocaba. Su entorno se desvanecía en una confusión de sonido y movimiento. Respiraba entrecortadamente, con el pecho apretado y la vista nublada. Pero se negaba a detenerse, se negaba a ceder a la oscuridad que invadía su conciencia. La música era su única arma, su único medio para luchar contra el peso aplastante de su realidad. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte de la ciudad, tiñendo el cielo de tonos ámbar y carmesí, la música de Elijah alcanzó un tono febril.
Sus dedos se movían con frenética desesperación, su arco cortando el aire como una espada. La multitud a su alrededor era más densa de lo habitual, atraída por la intensidad de su interpretación. Sus rostros se veían borrosos en su visión periférica. Le dolían las manos, sus músculos clamaban por un respiro, pero ignoró el dolor. Tenía que seguir adelante, tenía que lograr que lo escucharan, tenía que lograr que le importaran. Justo cuando los dedos de Elisha empezaban a acalambrarse por el uso excesivo y sus rodillas temblaban bajo el peso de su propia terquedad, un hombre se acercó. La figura emergió de la multitud con una presencia que exigía atención, su mirada fija en Elijah con una intensidad que hizo que el corazón del chico se le encogiera. Algo en la expresión del hombre, en la forma en que sus ojos parecían atravesar el ruido y el caos que los rodeaban, le provocó un escalofrío en la espalda. Pero siguió tocando. Su música se llenó de una última oleada de desesperación. Las notas se elevaban en el crepúsculo como una súplica indescriptible. El hombre era alto, elegantemente vestido con un traje a medida de color carbón intenso, la tela tan inmaculada que parecía absorber la luz moribunda del día. Todo en él denotaba poder, dinero e influencia agudizados hasta un punto letal. Su presencia exigía atención, de esas que hacían que la multitud se apartara instintivamente, bajando la mirada por reverencia o miedo. Victor Reynolds. Su nombre pesaba por toda la ciudad. Un multimillonario cuya reputación de perspicacia empresarial despiadada le había proporcionado una riqueza con la que la mayoría solo podía soñar, y una frialdad distante que lo hacía intocable. Era un hombre que rara vez percibía el mundo exterior a su imperio de acero pulido y cristal. Pero hoy, su expresión no era de indiferencia distante. De pie en medio de la multitud, su mirada estaba fija en Elijah, sus ojos entrecerrados con una curiosa intensidad que delataba algo más profundo, algo más humano. La interpretación de Elijah había alcanzado un crescendo febril para cuando Víctor se acercó. Los dedos del chico se movían con una desesperación que hacía que su música pareciera viva, retorciéndose y suplicando en el aire como un ser vivo que arañaba por sobrevivir. La multitud a su alrededor se había calmado. El bullicio habitual de la ciudad se había apagado por la fuerza de la interpretación de Elijah. La mirada de Víctor permaneció fija en el chico, con expresión indescifrable, pero su atención inquebrantable. Era como si la música se hubiera apoderado de algo dentro de él, despertando un recuerdo enterrado en lo profundo de años de ambición y riqueza. Algo casi como un anhelo, agudo e inesperado. La aproximación de Víctor fue repentina, con paso decidido, se abrió paso entre los espectadores y se detuvo justo frente a Elijah. La música del chico vaciló. Su arco se arrastró torpemente sobre las cuerdas al registrar al hombre que tenía delante. La mirada de Víctor recorrió el cuerpo demacrado de Elijah, el violín tembloroso en sus manos, el sudor perlándose en su frente pálida a pesar del frío del aire. Su voz, al emerger, era áspera pero no cruel, con un matiz de curiosidad suavizado por algo más complejo. Se preguntó por qué Elijah tocaba allí, por qué alguien tan joven se entregaba a la música en una esquina con tanta desesperación que rozaba la locura. Las palabras de Elijah se trababan, su voz se quebraba bajo la tensión del agotamiento y la repentina intensidad de la atención de Víctor. Explicó la enfermedad que lo asolaba, las crecientes facturas médicas que su madre no podía permitirse, cómo su música se había convertido en su única arma contra un mundo decidido a aplastarlo. Había vergüenza impregnada en sus palabras, el amargo sabor del fracaso se mezclaba con la cruda honestidad de su confesión. Mantuvo la mirada baja, apretando el violín con más fuerza, como preparándose para el desdén que esperaba de hombres como Víctor. Pero la expresión de Víctor se agudizó, su mirada oscilando entre las delgadas y temblorosas manos de Elijah y las ojeras. Había algo calculador en su forma de observar al chico, como si evaluara cada pieza rota y sopesara su valor. Pero bajo esa fría evaluación se escondía algo más, algo que delataba a un hombre no del todo ajeno a la empatía. Sin decir una palabra más, Víctor metió la mano en su cartera y sacó una tarjeta de visita impecable, con movimientos precisos y deliberados. Se la entregó a Elijah con la misma gravedad que si le ofreciera un contrato de vida o muerte. La tarjeta brillaba en la penumbra. Sus letras en relieve formaban un nombre que Elijah había oído innumerables veces, pero que jamás esperó encontrar de esa manera. Víctor le indicó que fuera a su oficina al día siguiente, a las 11 en punto. Su tono no admitía réplica.
una orden disfrazada de invitación. Había algo que quería discutir, algo tan importante como para sacar a rastras a un niño enfermo y medio muerto de hambre de la esquina donde había estado derramando su alma en el aire indiferente. Elijah solo pudo asentir, con los ojos abiertos y la respiración entrecortada, entre la incredulidad y el terror. Observó a Víctor alejarse a grandes zancadas, su figura engullida por la multitud, como si el encuentro no hubiera sido más que un extraño y febril sueño. La tarjeta le pesaba en la mano, sus bordes afilados contra su piel. La madre de Elijah reaccionó a su relato del encuentro con el tipo de miedo que denotaba demasiadas promesas incumplidas, demasiados momentos de falsas esperanzas destrozadas. Le instó a que no se fuera, con la voz cargada del terror de ver a su hijo depositar su confianza en las manos de un hombre cuya reputación se basaba en la ambición y la crueldad. Pero la curiosidad de Elijah superó sus dudas. Había algo en la mirada de Víctor, en la forma en que había mirado a Elijah con algo más que una simple evaluación fría. Se sentía como un salvavidas lanzado desde la oscuridad, demasiado valioso para ignorarlo. A la mañana siguiente, Elijah se encontró frente a un reluciente rascacielos que se alzaba hacia el cielo con una arrogancia que reflejaba al hombre cuyo nombre estaba grabado en la entrada con letras plateadas pulidas. Su cuerpo protestaba a cada paso, con las extremidades doloridas por el esfuerzo y la enfermedad, pero se obligó a avanzar, apretando la tarjeta de visita con fuerza, como si ésta le diera la fuerza que le faltaba. El interior del edificio estaba inmaculado, con mármol y cristal dispuestos en una opulencia tan austera que hizo que Elijah se sintiera dolorosamente fuera de lugar. Atraía miradas de los empleados que pasaban, con ojos llenos de curiosidad, lástima y desdén. Pero siguió adelante, su determinación superaba la vergüenza que le hormigueaba. La oficina de Víctor se alzaba sobre la ciudad, una lujosa extensión de acero y cristal que dominaba un horizonte bañado por la luz de la mañana. El hombre estaba sentado tras un enorme escritorio, con la mirada fija en Elijah desde el momento en que entró. No hubo preámbulos ni palabras desperdiciadas. Víctor expuso su propuesta con la misma precisión que usaría en un acuerdo comercial. Quería patrocinar el tratamiento médico de Elijah, una oferta tan asombrosa que dejó al chico aturdido, pero había una trampa, una que parecía casi demasiado surrealista para procesarla. Víctor quería que Elijah actuara en una próxima gala benéfica, un evento de alto perfil donde su talento pudiera exhibirse ante el tipo de público que rara vez se aventuraba más allá de su mundo de lujo y privilegio. El propósito era claro. Víctor quería que la música de Elijah ayudara a recaudar fondos para otros niños enfermos, que aprovechara la belleza cruda e inquietante de su talento y lo convirtiera en algo que pudiera conmover corazones y abrir carteras. Admitió que quería que el mundo escuchara la música de Elijah, pero su expresión contenía algo más, un destello de ambición suavizado por una compasión que parecía ajena a su propia naturaleza. La oferta parecía un sueño, algo tan frágil que Elijah temía tocarlo por temor a que se rompiera entre sus dedos, pero la desesperación que lo atormentaba por dentro le dejó pocas opciones. Su corazón latía con fuerza, cada latido reflejaba la esperanza y el terror que se mezclaban en su pecho. Aceptó. Y en ese instante, el camino que tenía ante sí cambió para siempre. Las semanas siguientes se difuminan en un torbellino de transformación. Víctor cumple su palabra, organizando los tratamientos de Elijah con una precisión que no deja lugar a dudas. El peso abrumador de las facturas médicas se alivia de los hombros de Elijah, reemplazado por una esperanza cautelosa y temblorosa. Su cuerpo comienza a sanar, la fuerza regresa a las extremidades que la enfermedad había agotado. El apoyo de Víctor va más allá de lo económico. Le proporciona instructores del más alto calibre, músicos cuya guía lo ayuda a refinar su talento hasta una brillantez que nunca imaginó. Y luego está el violín, un instrumento de una artesanía tan exquisita que sostenerlo se siente como acunar un pedazo de su propia alma. Sus interacciones son frecuentes. La presencia de Víctor evoluciona de la preocupación distante de un benefactor a algo casi parecido a la amistad. Su actitud se suaviza. La distancia se resquebraja bajo la presión de una empatía inesperada. Una noche, Víctor comparte fragmentos de su propia historia, confesiones impregnadas de una amargura que lucha por ocultar. Una vez, fue un músico con dificultades, sus sueños devorados por el incesante ansia de éxito que finalmente lo llevó por un camino diferente.
En Elijah, ve un reflejo de quién fue, un niño cuya pasión por la música brillaba más que la crueldad del mundo que lo rodeaba. La noche de la gala llega con una intensidad que hace temblar las manos de Elijah. Esta vez, el temblor no es por enfermedad, sino por nervios tan tensos que podrían estallar. El escenario se alza ante él, su grandeza imponente e implacable, las luces deslumbrantes amenazando con engullirlo por completo. Sin embargo, más allá del brillo cegador, ve los rostros de los reunidos, personas poderosas, ricas e influyentes, atraídas por la invitación de Víctor. Elijah sabe que está allí por algo más grande que él mismo. La imagen de su madre se impone en su mente, su sonrisa cansada, un faro en la oscuridad. Sabe que está allí para ella, y para cada niño que lucha batallas lejos de los ojos del mundo. En el momento en que su arco toca las cuerdas, todo lo demás se desvanece. La música brota de él, pura y poderosa, notas que caen en cascada como un río desatado. Toca con todo lo que tiene, su alma entrelazada con cada nota que sale de sus dedos. Las melodías son crudas, dolorosas, triunfantes, un testimonio de resiliencia forjada en el sufrimiento. El público está paralizado, sus expresiones pasan de la curiosidad al asombro, algunos conmovidos hasta las lágrimas por la intensidad de su interpretación. Durante esos pocos minutos, el mundo existe solo dentro de la música. Cuando la nota final se desvanece en el silencio, los aplausos son atronadores, una oleada de agradecimiento que deja a Elijah sin aliento. El evento benéfico supera todas las expectativas, recaudando millones para niños que necesitan asistencia médica desesperadamente. Sin embargo, para Elijah, la verdadera victoria no reside en la riqueza acumulada, sino en la conexión que ha forjado con quienes están dispuestos a escuchar. Su historia, transmitida por la música que una vez fue su única arma, ahora se convierte en un himno de esperanza. Víctor se mantiene fiel a su palabra, asegurándose de que los tratamientos de Elijah continúen sin interrupciones y ofreciéndole mentoría que va más allá de los negocios. El camino de Elijah está lejos de terminar. Su batalla contra la enfermedad es una guerra que aún continúa, pero la fuerza que ha recuperado, la esperanza reavivada por la bondad de una fuente inesperada, lo impulsan a seguir adelante. Su música, que una vez nació de la desesperación, ahora lleva consigo la promesa de algo más grande. Y a medida que su historia se extiende, conmoviendo corazones mucho más allá de las calles de la ciudad donde comenzó, Elijah comprende que su propósito no es solo sobrevivir, sino inspirar a otros a luchar sus propias batallas. Y a pesar de todo, su música sigue siendo su voz, clara y poderosa, resonando mucho después de que la última nota se haya apagado.